si logra observarme, docente. Sí, está, la pantalla está, ya estás proyectando ya. Muy bien, en el modo y forma, como lo han preparado, ya pueden socializarlo ya. Bien. Buenos días, compañeros, buenos días, docente. A cargo del grupo 3, hoy les explicaremos sobre cuantiles, específicamente cuartiles, deciles y percentiles, en lo que hemos preparado ejemplos y casos prácticos que van a necesitar la ayuda de la sala en cierta participación. Los integrantes son Cruz Guerrero Zulema, del Rosario Flores Catherine, Ríos Torres Irium y Romero Merino Aarón, y el que les habla Delgado Zúñiga Carlos. Bien, para comenzar le doy pase a mi siguiente compañera que va a decirles los conceptos previos antes de entrar a fondo. Bien, gracias compañero. Buenos días con todos. Nosotros somos el grupo número 3, como lo manifestó, y vamos a hablar del tema los cuantiles, ¿no? Un cuantil es aquel punto que divide la función de distribución de una variable aleatoria en intervalos regulares. Por tanto, no es más que una técnica estadística para separar los datos de una distribución. Eso sí, lo importante aquí es que debe de cumplirse que los grupos sean iguales. Ahora veamos, ¿cuál es la forma de calcular un cuantil? ¿No? Los cuantiles se calculan desde dos puntos de vista, ¿no? Que son los paramétricos y los no paramétricos. Los paramétricos se utilizan en distribuciones cuya forma conocemos, es decir, la distribución será normal, uniforme, exponencial, etc. De esta forma, asume que es conocida y sus principales parámetros también. Los no paramétricos es adecuado con muestras pequeñas en la que es difícil saber su forma exacta, ¿no? Y por tanto, no conocemos su función de distribución. Dice que este método aporta valores similares al anterior, cuando la muestra aumenta, y por tanto es indiferente el uso de ambos. La función del cuantil, ¿cuál es? Es calcular un valor que tenga una probabilidad determinada de distribución. Vamos a mostrar cuáles son los cuantiles más utilizados en estadística. Compañeros, por favor. Bien. Empezamos con uno de ellos, los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles en estadística? Nos dice que los cuartiles en estadística son los 3 valores que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, ¿no? También nos dice que se representan con una Q mayúscula, ¿no? Y el subíndice, por ejemplo, ¿no? Tenemos el cuartil 1, que es Q1, ¿no? Que es el cuartil que representa el 25%. El segundo, que es Q2, que representa el 50%. Y el tercer cuartil, que es Q3, que representa el 75%. Bien, el cuartil 1 son los datos menores, obviamente, y el cuartil 3 son los mayores. Entonces, el cuartil 2 nos dice que corresponde con la mediana, que es un estadístico de posición, es lo que distribuye los datos en la mitad. Siguiente, compañero. La siguiente, compañero. Muy bien. Ahora veamos, amigos, para calcular la posición de los cuartiles en datos no agrupados y agrupados. Nos dice acá claramente que si el resultado de la fórmula es un número sin parte decimal, el cuartil es el dato que está en la posición que nos proporciona la fórmula, la que tenemos aquí, ¿verdad? Ahora, si la fórmula es un número con parte decimal, el valor del cuartil se calcula mediante la siguiente fórmula. Ahora, veamos para calcular los cuartiles cuando los datos están agrupados, ¿no? Aquí tenemos que aplicar la siguiente fórmula para hallar el valor exacto del cuartil. Aquí en este cuadrito nos indica también qué son, ¿no? L
1 vendría a ser que es el límite inferior del intervalo en el que se halla el cuartil. N vendría a ser que es el número total de observaciones. FI vendría a ser que es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. El siguiente vendría a ser que es la frecuencia absoluta del intervalo en la que se encuentra el cuartil. A es la amplitud del intervalo del cuartil. Bien, para ello, la siguiente, compañero, hemos creído conveniente como grupo dar un ejemplo. A ver, amigo, la siguiente. Tenemos un ejemplo de datos no agrupados. La fórmula es K por N más 1 sobre 4, ¿no? Y si tenemos un resultado decimal, tenemos que aplicar la fórmula que está aquí, Q, que es igual a XI más la diferencia por XI más 1 menos XI. Bien, nuestro ejemplo es el siguiente. Se realizó una encuesta en la provincia de Zarumilla a 41 personas sobre el número de familiares que conocían, en la que se identificó los siguientes datos. Para ello voy a compartir un momento mi Excel para poderles mostrar. A ver, compañero. A ver, me ayudan si se puede ver, ¿ya? Por favor. ¿No se ve? Todavía no comparte, sí. Hay que compartir. Hay que compartir la pantalla, sí. Amigo, ¿puedes compartir, Brian? Parece que tengo un inconveniente aquí. Ok. El Excel, por favor. Ya estamos viendo la pantalla nuevamente, sí. Ya, bien. A ver, un poquito más grande, Carlos, porfa. A ver. Ya, bien. Como ya les leí el problema, ¿verdad, compañeros? Entonces, ¿qué nos dice el cuartil, no? Nos dice que ya una vez que tenemos los datos, tenemos que nosotros ordenarlos de menor a mayor, ¿no? Como lo muestra la tablita, aquí lo muestra la tablita, ya está ordenado, ¿no? Todos los montos de menor a mayor. Bien. ¿Pero qué nos pide este ejercicio? Este ejercicio nos pide calcular, a ver, amigo, un poquito más arriba, calcular el cuartil 3, ¿no? Entonces, como ya les expliqué, la fórmula es K por N más 1 sobre 4, ¿no? Entonces, reemplazamos solamente, a ver, baja un poco, compañero, reemplazamos K es igual a 3, que es el cuartil, obviamente, y N, que es 41, ¿no? Entonces, ya comenzamos a reemplazar, ¿no? Como lo pueden observar, baja un poco, compañero. Solo reemplazamos y tenemos el resultado, que es 31,5. Bien, compañeros. Cuando el resultado es decimal, la regla nos dice que tenemos que aplicar la interpolación, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la interpolación, no? Es el dato que significa dónde está la posición. Entonces, como salió 31.5, baja, compañero, hacia el 45. A ver. Como nos salió en decimal, a ver, baja. Exacto, aquí, ¿verdad? Está aquí en el 45 en el verde, pero nos salió decimal, entonces tenemos 2.45, ¿verdad? Entonces, tenemos que aplicar, como tenemos el 0.5, que es el decimal,
que está cogiendo en la siguiente, ¿no? El siguiente cuadrito que está en celeste lo está cogiendo. Entonces tenemos que aplicar la fórmula del intervalo. Ponlo más al costado, sube la interpolación. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la interpolación? Ahí lo menciona, ¿no? X es igual a XY más la diferencia por XY más 1 menos XY. Entonces, empezamos de nuevo a reemplazar, ¿no? Aquí tenemos reemplazado X, Q3, ¿no? XY, que viene a ser el valor de la posición, que es 45, la diferencia, como lo mencioné, que es el 0.5, y abajo es el XY más 1, que vendría a ser el dato que va después del 45, ¿no? Que en este caso también es 45. Entonces, bajamos y otra vez reemplazamos los números, y tenemos el resultado, ¿no? Que Q3 es igual a 45. Tal vez ustedes, se preguntarán por qué salió 45, ¿no? Entonces, como nosotros vemos los dos números en donde está la posición, es decir, los dos números subrayados, Carlos, los 45 subrayados, entonces hay una probabilidad de que salga 45, ¿no? Entonces, esa sería mi exposición, profesor, compañeros. Espero que les haya quedado claro y le doy el pase a mi siguiente compañero para que pueda explicar la siguiente diapositiva. Gracias, Carlos. Bueno, continuando con el siguiente ejemplo para datos agrupados, lo que ha hecho mi compañera ha sido ejemplo de datos no agrupados. Bueno, con el siguiente dice que se realizó una encuesta a 28 personas sobre tipo de aceite que usaban. Asimismo, el consumo mensual que realizaban, el precio por litro del tipo de aceite que consumen y el gasto mensual que estos mantienen. Pues en este ejercicio se nos va a pedir lo siguiente: elaborar un cuadro estadístico correspondiente al gasto mensual de tipo de aceite y hallar los cuartiles indicados en el problema 1. Yo voy a compartir el Excel para explicarlo mejor. ¿Se logra observar? Sí, estamos viendo tu pantalla ya. Sí. Listo. Bueno, hacemos el problema. Dice que se realizó una encuesta a 28 personas, prácticamente son 28 familias lo que se les ha realizado esta encuesta sobre el tipo de aceite. El consumo mensual prácticamente, aquí como vemos que la familia número 1 de la patrona ha consumido 3 litros de aceite y pues el precio del aceite de la patrona está 9 soles. De ahí hemos sacado lo que es el gasto mensual, que es 3 por 9, 27 y así sucesivamente. Vemos aquí un ejemplo también de que la familia número 14 consume 6 litros, pues prácticamente es una familia de 10 integrantes quien consume los 6 litros, pero aquí vemos que los precios de la patrona es de 9 soles, entonces 3 por 9, 7. Así sucesivamente hemos sacado lo que es el gasto mensual. Pero lo que nosotros vamos a hallar es esto. Lo subrayamos, el gasto mensual. Aquí nosotros lo que hemos hecho es una tabla estadística, ya nosotros conocemos el procedimiento, entonces aquí lo hallamos. Hacemos nuestra tabla estadística. Aquí nosotros hemos puesto toda la tabla estadística para que nuestros compañeros vean que todos los datos son correctos, pero en este procedimiento nada más vamos a usar lo que es la frecuencia absoluta y lo que es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué vamos a hallar primero? Primero lo que nosotros vamos a hallar va a ser la posición del cuartil. Entonces vemos acá la posición, hacemos un poquito más grande para que se logre visualizar mejor. La posición es K por N entre 4.
¿Qué es K? K va a ser el cuartil. Miren, nosotros hemos hecho aquí lo que es un sistema automatizado. Prácticamente nosotros al poner aquí los resultados ya va a votar los resultados, va a votar prácticamente lo que es. Y pues aquí nosotros ponemos el cuartil. Ya van a ver. El cuartil, ¿qué cuartil nosotros vamos a hallar? Vamos a hallar primero el cuartil número 1. El cuartil número 1 que representa lo que es el 25%. Entonces aquí nosotros ponemos el cuartil número 1. Vamos a hallar pues lo que es el cuartil número 1. ¿Qué es N? Pues prácticamente N es el número de integrantes. Es el número de intervalos. Como vemos acá, son 28 familias. Aquí vemos que son 28 familias. Nos vamos a frecuencia absoluta, que son 28. Sumamos todo, son 28. Aquí en frecuencia absoluta acumulada son 28. Entonces aquí el número de intervalos, o sea, el total sería 28. Entonces seguimos con el cuartil. ¿Qué cuartil vamos a hallar? Vamos a hallar el cuartil 4. ¿Por qué es 4? Porque es cuartil. Entonces ponemos la fórmula. Ven, aquí es un sistema automatizado que hemos creado nosotros como grupo. Aquí prácticamente vemos que K es 1 por N, el número, el total, es 28 entre el cuartil, pues que es 4, y ahí vemos y nos bota el 7. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, el siguiente paso que vamos a realizar es que nos vamos a dirigir a la columna de frecuencia absoluta acumulada. Entonces acá está frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué nos salió? Nos salió 7. Como aquí no vemos el 7, vamos más o menos a ubicar el 7. Entonces, prácticamente el 7 va a estar aquí, ¿cierto? Va a estar entre 5 y 13, el 7. Entonces, siguiendo con la exposición, el 5 y el 13 es en medio, 5 y 13. 5 y 13. Ahí estoy poniendo. Ya, el 5 y el 13. Entonces, aquí vemos que nos dirigimos a la columna de 5 y 13. En medio está el 5 y el 13. Entonces nosotros, para una mejor comprensión, nosotros, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar la columna siguiente. Vamos a utilizar toda esta columna. Entonces vamos a subrayar esa columna. Para una mejor comprensión prácticamente es lo que sigue. La columna siguiente en medio, como ahí vemos que el 7 está entre el 5 y el 13, nosotros vamos a utilizar la columna del 13. Ya. Entonces, utilizamos la fórmula. Esta es la columna que nosotros vamos a utilizar. Colocamos los datos en la fórmula de QK, que es que nos va a representar el cuartil. ¿Qué cuartil nosotros vamos a hallar? Pues vamos a hallar el cuartil número 1. El límite inferior, que nosotros vamos a hallar el límite inferior, que el límite inferior nosotros lo conocemos, que está acá, en prácticamente lo que son la variable de intervalos de 32.73, entonces el límite inferior sería 32.73, nosotros vamos a colocar 32.73. La posición que nosotros ya lo hemos hallado ahí abajo, la posición que vendría a ser 7, entonces colocamos nosotros el 7. FI-1, ¿qué quiere decir FI-1? Prácticamente la frecuencia acumulada, pero la frecuencia acumulada anterior a esa. Entonces nos dirigimos a la frecuencia acumulada anterior y acá, como aquí está el 7, en esa rayita roja se ubica el 7, prácticamente nosotros vamos a coger lo que es el número 5, el anterior. Entonces ubicamos el número 5, FI, nos vamos a frecuencia absoluta, ahí en este, y vamos a coger el 8. Siempre vamos a coger la columna que nosotros hemos subrayado, el 8, y pues la amplitud, que nosotros ya lo sabemos, que lo hallamos en la variable de los intervalos de Y1 y Y2, entonces restamos este menos este, utilizamos el Excel,
y ahí nos bota el resultado, que es 7.36. Como este es un sistema automatizado, automáticamente, prácticamente, acá ya tenemos la respuesta, pero lo vamos a explicar. Lo voy a explicar de todas maneras. Aquí como vemos que esta es la fórmula, esta ya es la fórmula. La fórmula. Aquí vamos a reemplazar este, que ya lo vemos acá, que es Q1, de que ese es el cuartil que nosotros hallamos. El cuartil 1 representa lo que es el 25%. Q1, aquí ya comenzamos a reemplazar que el límite inferior es 32.73. Vemos que esta formulita que está aquí, ya nosotros ya la tenemos, que es la posición. Entonces automáticamente vamos reemplazando todo. Esta formulita y acá ponemos el 7. De ahí seguimos la frecuencia absoluta anterior, que ya la tenemos, que es 5. Ubicamos el 5 entre FI y pues por la amplitud FI, que es frecuencia absoluta, 8, y el dato que es por la amplitud, que es 7.26, y ahí automáticamente nos bota el resultado. Nosotros podemos hacer esto así sea con el 2, con el 3 y con el 4, porque es hasta cuartil. Entonces, espero se haya entendido, se haya comprendido, y le doy pase a mis siguientes compañeros, que les van a explicar un poco mejor. Buenos días, compañeros, docente. Siguiendo con la exposición, le voy a explicar deciles. Bueno, los deciles son los 9 valores que dividen una serie de datos ordenados en 10 partes iguales. Debemos decir que en el caso de datos no agrupados se utiliza una expresión matemática para situar el valor de dicho decil. El decil es una medida estadística que se utiliza para indicar el valor por debajo del cual se encuentra un determinado porcentaje de observaciones. Cada decil representa como un 10% hasta llegar a un 100%, siendo el total de las muestras analizadas. El decil 1, valor que es superior al del 10% de las muestras más bajas. Decil 2, valor que es superior al 20% y así sucesivamente. Bueno, son hasta el decil 9. Se dice que estas son muy frecuentes en comparaciones económicas como niveles de renta, salarios o ingresos. Además, junto a los cuartiles o percentiles, estos son los cuantiles más utilizados en estadística descriptiva. Siguiente página. Bueno, aquí para el cálculo de la posición en la que se encuentra el decil, aplicando la siguiente fórmula para datos no agrupados, se utiliza esta siguiente fórmula, en la que K son los 9 valores o 9 deciles, N es el número de datos que tengan, y el 10 son las partes iguales que se dividen. Si el resultado de la fórmula es un número sin parte decimal, el decil es el dato que está en la posición que nos proporciona la fórmula de arriba. Nos da solo la posición en la que al ver nuestros datos encontramos el valor del decil, si es que es entero. Pero si el resultado de esta fórmula es un número con parte decimal, el valor del decil se calcula mediante la siguiente fórmula, que es donde X y son los números de las posiciones entre las cuales está el número obtenido por la primera fórmula, y D es la parte decimal del número obtenido por la primera fórmula. Ahora, para calcular la posición en la que se encuentra el decil, aplicando el sistema para datos agrupados. Bueno, esta fórmula, como había dicho, K por N sobre 10, también es para calcular la posición. Solo se diferencia de la fórmula inicial de datos no agrupados, por lo que mayormente puede decirse que se usa para números pares. Tenemos que aplicar la siguiente fórmula
que se muestra ahí, en que de K es el número de deciles que han calculándose, ya sea primer decil, segundo decil, hasta el noveno decil. LI es el límite inferior de la clase donde se encuentra el decil, es decir, según el intervalo que contenga el número que nos salió en la primera fórmula, es ahí donde hallamos el límite inferior de ese intervalo. N es la suma de las frecuencias absolutas, o más claro, es el número total de datos que contenga nuestra tabla. Fi-1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase, el decil. A es la amplitud de la clase o longitud del intervalo correspondiente a la clase del decil. Bueno, siguiente página. Bueno, aquí le voy a dar un ejemplo de datos no agrupados sobre el decil. Aquí nos piden, se realizó una encuesta en la provincia de Cerro de 30 personas en la que nos dieron las siguientes edades y nos pide hallar el decil 7. Compañero, ¿puede compartir el Excel? Bueno, como le había dicho, se realizó una encuesta a 30 personas en la que nos dieron sus edades. Ya ahí identificaron las edades. Primero, se debe de ordenar de menor a mayor para poder tener un mejor resultado. Ya ahí está, y se muestra en la tabla que está de menor a mayor. Bueno, ahora, para resolver en la fórmula, tenemos K por N más 1 sobre 10. Ahí se muestra que para reemplazar, y como había dicho nuestra compañera anterior, es automatizado. Ya solo poniendo los números, ya nos da el resultado. Bueno, ahí nos muestra que K, que es el número de deciles, y en la que nos dice para hallar es el 7. Y N son el número de datos que nos dan, que son 30 personas, 30 edades. Bueno, ahora, decil 7, reemplazando la fórmula sería 7, que sería acá, N, 30 más 1 sobre 10, en la que nos da, sumando, multiplicando, nos da un resultado. Baja más abajo, Carlos. Nos da que la posición vale 21.7. Si hubiera sido en el caso que solo nos hubiera dado un entero, hubiéramos ubicado en la tabla de menor a mayor hasta el número 21, en la posición número 21. Pero como nos dan en este caso número decimal con decimal, vamos a hacer la interpolación para hallar el resultado de ese decimal. Entonces, primero ubicamos la posición en la tabla 21 hasta la posición 21, que sería en este caso 38. Entonces, ahora este 38 va a ser esa posición, que será 21. Ahora, vamos a la fórmula aquí de la interpolación, en la que XY es el número a hallar de deciles, que sería decil 7. Queda X es el número de edad, que sería decil 7. XY es la posición que hallamos, que sería en la posición 21, que es 38. D es la parte decimal del 21.7, que sería 0.7. Y XY más 1 es la posición que después, es la posición que sigue del resultado que nos han dado. De la posición 21 que sigue, la posición 22, que sería 39. Entonces, poniéndolo en la fórmula, nos salen decil 7, 38 más 0.7 por 39 menos 38. Ahora, dirán ustedes, ¿por qué aquí en este ejemplo de decil le sale 38.7 en decimal? Y no como nuestra compañera anterior nos explicó que en cuartil le había salido un número entero. Pues esto fue por lo que en ella eran números iguales, tanto la posición X1Y, que le dio 45, que me acuerdo, y en la anterior, en la que le sigue, le dio 45, pero en este caso me dio números diferentes, en la que se supone que cuando hay números diferentes, entre esos dos está el decil. Bueno, aquí en este caso me dio decil 7, 38.7. Le paso a mi siguiente compañero para que le explique los datos agrupados. Bien,
Siguiendo con la exposición, en el caso de deciles agrupados nos manifiestan ese problema. Se realizó una encuesta en la tienda comercial Plaza Vea a 40 personas, entre hombres y mujeres de 20 a 25 años de edad, sobre su gasto diario que realizaban en la compra de ropa. Se nos pide elaborar el cuadro estadístico correspondiente al gasto diario y hallar los deciles indicados en el problema. En este caso, decil 1 y 19. Bien. En este caso, analizamos los datos que tenemos, que sería el número de personas, que serían 40, en este caso entre hombres y mujeres, que vendría a ser el sexo, y la edad, que está entre 20 a 25 años, y el gasto diario que realizan en la ropa. Como primer ítem, nos piden elaborar los cuadros estadísticos o el cuadro estadístico correspondiente al gasto diario. Bien, aquí tenemos los gastos que obviamente para realizar la tabla estadística teníamos que tener en cuenta lo que nos había enseñado el profesor sobre el número de datos, dato mínimo, dato máximo, el número de intervalos, la amplitud, el rango original, el rango trans y el exceso, ¿no? Una vez que hacemos nuestra tabla, la elaboramos, aquí la podemos observar, que vendría a ser el gasto que realiza en la ropa y el número de personas, que obviamente fue 40. Bien, en el caso de decil, ya no va a ser como en el anterior que fue por 4, sino ahora va a ser por 10. En este caso les explicaré uno y en el siguiente ustedes me ayudarán. Por ejemplo, bien, aquí tenemos la fórmula del decil. En este caso sería dk es igual al límite inferior más kn entre 10, aquí ya cambia, menos f1 menos fi, que es frecuencia acumulada, menos 1, o sea, la anterior, entre fi, que es la absoluta, por la amplitud. Bien, como ya hemos visto aquí, simplemente vamos a hallar los datos, que todos los datos se encuentran en el problema, es decir, en la tabla que hemos graficado, y donde vamos a ocupar lo que vendría a ser la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Bien, como primer dato tenemos que hallar lo que vendría a ser, en este caso, el decil que vamos a hallar. Como aquí nos piden hallar el decil 1, entonces ponemos 1, y ya aquí nos habilita de que en este caso la posición va a ser de 4. ¿Por qué 4? Porque en este caso K vendría a ser 1, en este caso que multiplica el número de datos sería 40 y lo dividimos entre 10. ¿Por qué 10? Porque estamos hablando de decil. Si fuera cuartil sería 4, en este caso es decil, es 10. Bien, como segundo paso nos dice, nos dirigimos a la columna de la frecuencia acumulada para buscar la posición. 4. Bien, aquí podemos ver que en este caso, si buscamos la posición va a estar aquí, dentro de esta. Lo señalamos. Aquí el 7, ¿por qué el 7? Bueno, mi compañera lo explicó que estaba entre dos valores, pero como en este caso nos salió el primero, este 7 es el que va a contener al 4. Como segundo paso tenemos que llenar los datos que nos indican, que en este caso provienen de la fórmula. dk vendría a ser el decil que estamos hallando, que vendría a ser 1. El límite inferior, en este caso tenemos según el gasto, esta parte de aquí vendría a ser los límites inferiores y la parte de acá los límites superiores. El límite inferior de nuestro caso, en el caso del decil 1, es 35.7. Entonces lo ponemos como 35.7. La posición, que ya la hallamos, que vendría a ser 4. Ahora, aquí nos dicen que F1 vendría a ser la posición anterior, pero si podemos ver aquí, como está en el 7, no hay nada arriba del 7. Por lo tanto, sería el valor de 0. El FI, que es la absoluta, en este caso de la línea que estamos comprendiendo, que en este caso va a ser 7, que está acá, 7. Y lo colocamos aquí. Y la amplitud que en este caso va a ser la diferencia entre los intervalos. Es decir, el límite superior menos el límite inferior, que sería 35.7. Y nos sale un valor ya en el sistema, que lo tenemos automatizado, de 43.07. Y tal vez ustedes digan, ¿cómo compruebo que esto está bien? Bueno, si nos vamos a nuestros intervalos, podemos ver que los intervalos se encuentran de 35.7 a 48.6. Es decir, que dentro de estos dos intervalos se va a encontrar el 43.07. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Este es el decil 1. En este caso podemos hallar el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 9. Pero como nos piden el 9, ahora vamos a calcular el decil 9. Bien,
Si han prestado atención, me podrían dictar los datos, en este caso, el límite inferior, que ya lo señalamos aquí. Bien, antes de ir, en este caso, hallamos la posición, como en este caso fue 9, la posición vendría a ser 36, ¿no? Es decir, que en este caso buscamos el 36 en esta fila. Y la podemos ver que entre el 33 y el 38 se encuentra. Pero ubicamos siempre el que está después, es decir, esta fila de aquí. La voy a subrayar con otro color para que se vea. Bien. Ahora, para calcular el decil 9, tenemos que llenar estos datos. Si me podrían dictar cuál sería aquí el dato. 87.3. Muy bien. ¿Cuál sería la posición que hallamos? 36. 36. Muy bien. La anterior, ¿cuál sería la anterior aquí? La posición 33. anterior. 33. El FI, que es la frecuencia absoluta. 5. 5. ¿Y la amplitud, cómo la hallábamos? ¿Cómo hallábamos la amplitud? El límite superior menos el límite inferior. Más el límite inferior. Sería 100 Bien. menos 87.3. Bien. Y aquí nos sale que en este caso vendría a ser 95.4. Lo comprobamos y efectivamente entre 87.3 y 100.2 se encuentra ese valor. Y ahora, este sistema es importante, ¿por qué? Porque de repente nosotros queremos hallar un decil 7 y ahí igualmente podemos hallar los valores. Aquí obviamente va a cambiar. Aquí sería la posición 28 y la vamos a buscar con respecto al caso. Pero como en este caso hemos buscado 1 y 9, pues tenemos que tratar de hacerlo con los datos que tenemos aquí. Pero aquí en este sistema podemos ubicar del 1, 2, 3, 4, el que queramos, al igual que en los cuartiles o los percentiles. Bien, le doy pase a mi siguiente compañero que le va a explicar, en este caso, sobre los percentiles. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora le explicaré qué son los percentiles. Bueno, el percentil es una medida estadística de posición que divide la distribución ordenada de los datos en 100 partes iguales. Cada percentil representa un % hasta llegar a 100%, siendo 100% el total de las muestras analizadas. Se dice que el percentil también permite manipular de manera fácil y comprensible una serie de datos y asignarles una posición. A nivel práctico puede ayudar a comprobar si el elemento que es objeto de análisis se encuentra dentro de rangos normales o si se encuentra por debajo o por encima del promedio en una variable. Puedo decir que, en primer lugar, este es similar a otra medida de posición no central, por tanto nos informa sobre la posición de un dato respecto a otro. Por otro lado, en muchas situaciones aporta información más detallada que otros. Por ejemplo, algunos índices de impacto de revistas científicas en la que se utilizan en lugar de un cuartil. Además, es de mucha utilidad para agrupar una gran cantidad de datos. Cuando trabajamos con muchos casos, los otros cuantiles pueden arrojar grupos demasiado numerosos y difíciles de interpretar. Sin embargo, tiene un inconveniente relacionado con lo anterior. No es útil para muestras con pocos casos, ya que los grupos serían demasiado pequeños. Por eso, en esta circunstancia se recomienda otros como el cuartil o el decil. Bueno, siguiente página. Bueno, ahora el cálculo de los percentiles. Para calcular la posición en la que se encuentra el percentil, aplicando la siguiente fórmula para datos no agrupados. Si es un número entero, entonces se hace la siguiente fórmula, que es I, posición dentro de la muestra ordenada, que representa el percentil, K, número de percentil a encontrar, N, tamaño de la muestra. Esta fórmula, al calcular, se obtiene un resultado entero. Entonces, con ese resultado se va a hallar la posición de cualquiera de los números de los datos que han sido ordenados de menor a mayor. Pero si en caso este resultado fuera decimal, se va a usar la siguiente fórmula. Si no es entero, entonces se usa esta fórmula para hallar el valor del percentil, en la que PK es Y, valor de donde se ubica I,
en la que Y es la posición en la que se halló Y en la primera fórmula de los valores decimales, la parte decimal, y Y más 1 representa el valor de la posición siguiente a Y. Aplicando esta fórmula para datos agrupados. Para calcular el percentil debemos identificar el intervalo de posición. Para ello tenemos esta forma que es N, la cantidad de datos de la muestra, K corresponde al número del percentil. Al tener esta posición, ahora vamos a reemplazar los datos en la forma de los percentiles, en la que N es la cantidad de datos de la muestra, K es el número de percentil, FI menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de trabajo de la posición, FI es la frecuencia absoluta de intervalo de trabajo, LI es el límite inferior del intervalo de trabajo, A el amplitud del intervalo de trabajo. Siguiente página. Bueno, ahora voy a darle un ejemplo de datos no agrupados de los percentiles. Se dice que acá se realizó una encuesta en la provincia de Ormilla a 20 personas sobre el número de hijos que tenían en donde se ubicó los siguientes datos. Aquí nos piden hallar el percentil 90. Compañero, el Excel. Bueno, como le decía, se realizó una encuesta en la provincia de Ormilla en la que a 20 personas sobre el número de hijos, en la que tuvimos los siguientes datos. Ahora, en primer lugar se va a ordenar de menor a mayor, en la que tenemos la siguiente tabla, 1, 1, 2, 2, los de las 20 personas, los 20 hijos. Las 20 personas. Ahora, como ya se ordenó, ahora se va a sacar los datos, en la que la siguiente fórmula que dijimos es K por N más 1 sobre 100. Ahora es sobre 100 porque es percentil. Ahora, K, como dijimos, el número de percentil, que es 90, es lo que nos piden hallar. N son las 20 personas, son los datos totales. Ahora, pues siendo la fórmula es P90, percentil 90, es reemplazando la 90 por 20 más 1 sobre 100, en la que siguiendo nos da la posición 18.9. Si fuera el caso que hubiera sido 18 solamente, ya se hubiera buscado en la tabla de menor a mayor la posición 18. Pero como nos da con decimal, con número decimal, tenemos que hacer la interpolación en la siguiente fórmula, en la que X es el valor que nos piden, que es el percentil 90, XY es la posición del 18, que en ese caso fue 5, de que la parte decimal de 18.9, que es 0.9, y XY más Y, 1, es el que sigue, del 5, que sería 6. Bueno, siendo en la fórmula, el percentil 90 es 1 menos 0.9 por 5 más 0.9 por el que sigue, que será el 6. Y en la que nos sale el resultado, el percentil 90, 5.8. Y en este caso nos salió decimal al igual, por lo que son diferentes. Tanto XY y el que le sigue, que es el 6. 5 y 6. Le paso a mi siguiente compañero que le explique el agrupados. Buenos días con todos. Bueno, yo voy a hablar sobre un ejemplo de datos agrupados con respecto a los percentiles. Se realiza una encuesta a 40 personas sobre el tipo de operador que usan para conectarse a Internet. Asimismo, cuál es su gasto mensual del servicio y, por último, cuál es el nivel de satisfacción que tienen con respecto a la calidad de Internet que brindan estos operadores. Se pide elaborar un cuadro estadístico correspondiente al gasto mensual del servicio de Internet. Ahí hallar el percentil, en este caso se va a ir el percentil número 50. Voy a compartir pantalla para... No.
Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve el Excel. ¿Me pueden confirmar? Sí, se logró observar. Ah, ya, mira. Acá tenemos nuestros datos, ¿no? Tenemos 40 datos. Aquí tenemos los gastos mensuales y las empresas que brindan este servicio y la calidad, ¿no? De Internet. Aquí tenemos nuestro cuadro estadístico correspondiente a los gastos y para hallar el percentil nos vamos a querer más los límites, ¿no? Pues el límite inferior, el límite superior y la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Por acá lo he separado para no confundirnos. Acá ya está la fórmula, ¿no? Con lo cual vamos a hallar el percentil. En el primer paso sería hallar la posición. Para hallar la posición vamos a utilizar esa fórmula. K por N entre 100. K va a ser 50 y N va a ser 40. 40 vendría a ser el número de datos que tenemos. Y aquí 50 es porque vamos a hacer el percentil número 50. Se multiplican y nos va a dar 20. 20 sería la posición. En este caso, como no tenemos 20, vamos a decirnos que 20 va a estar entre el 12 y el 24. Por lo tanto, se va a tomar el mayor, que sería el 24. Y esta sería la posición de este percentil número 50. Una vez ya tenía la posición, ya determinada la posición, vamos a comenzar a reemplazar. Tenemos que poner el límite inferior, ¿no? Que sería el 51.2. El 51.2 y la posición, la cual va a ser la posición la cual ya hemos hallado, es 20. La posición es 20 y la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1. Que vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada, pero menos 1 va a ser 12. Va a ser la anterior. ¿Cuánto se reemplaza? ¿No? Como 12. Y la frecuencia absoluta, pero sería la de acá, 12 también. La 12. Y también vamos a dar la amplitud. La amplitud es la resta de los límites. En este caso, primero se restaría el límite mayor, ¿no? Contra el menor. Nos da 21,5 y nos va a dar acá el resultado, ¿no? El percentil, que es 65.53. Eso sería todo. Sería todo por este ejemplo, ¿no? Comparte la diapositiva. Bueno, las recomendaciones serían al analizar un problema de cuantiles se debe reconocer como un cuantil que se va a trabajar, pues de ello depende el resultado, y también se recomienda usar un sistema avanzado como el Excel, el cual nos va a facilitar el trabajo, ¿no? En este caso lo vamos a hacer mucho más rápido y mucho más eficiente. Gracias. Estas son las referencias en las cuales hemos encontrado la información con respecto al tema. Acá podemos ver los links, ¿no? De libros que hemos estado revisando y videos también. Gracias. Sobre eso sería toda nuestra exposición. Si hay alguna duda por parte de la sala, puede hacerlo. Si algo no quedó claro o no entendieron una parte, pueden decirlo. Muy bien. Si en la sala hubiera alguna consulta al tema, sí, sus compañeros han explicado de la manera teórica y práctica lo que es cuartiles, lo que es deciles y lo que es percentiles, ¿sí? Entonces es necesario que si hubiera alguna inquietud, alguna duda, alguna consulta, la podemos hacer en este momento a los contenidos que han vertido ellos. ¿Ninguna? Muy bien, entonces
le damos pase al siguiente tema que lo va a repetir, ¿ya? Lo va a repetir el tema.